¿A qué grupo sanguíneo puedo donar sangre? La sangre es esencial y fundamental para la vida. Básicamente consiste en un tejido formado por distintos elementos, los cuales poseen a su vez diferentes características y funciones. Por este motivo, cuando se realiza una transfusión de sangre, lo más habitual es que se transfundan por separado estos elementos a enfermos o pacientes distintos. Por ello, la donación de sangre regular es sumamente importante, porque una única donación de sangre puede ayudar y beneficiar a más de una persona, con distintos problemas, afecciones de salud o enfermedades. Grupos sanguíneos en la donación de sangre. Una donación de sangre se fracciona para la obtención de 3 productos sanguíneos: el plasma, los concentrados de plaquetos y los concentrados de hematíes. Los hematíes son los glóbulos rojos, y son los encargados y los responsables de transportar el oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Por este motivo, su déficit ocasiona una carencia de oxígeno en los órganos vitales. Su tratamiento es la administración o transfusión de concentrado de hematíes. Las plaquetas intervienen en la coagulación de la sangre. Esta función es de suma importancia, ya que impiden la aparición de hemorragias secundarias en pequeñas lesiones que se producen habitualmente en las venas, arterias y capilares. Por ello, su déficit puede provocar la aparición de hemorragias graves, y la trombopenia, déficit, es frecuente en leucemias, enfermedades malignas de la sangre, y después de someterse a algún tratamiento contra el cáncer. Por último, nos encontramos con el plasma, que consiste en la parte líquida de la sangre y se encuentra formado por agua y proteínas. Entre las proteínas distinguimos anticuerpos, albúmina y factores propios de la coagulación. Estas proteínas intervienen en una amplísima diversidad de procesos metabólicos considerados como básicos para nuestro organismo: el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, la coagulación de la sangre, así como el transporte de varias sustancias. Los grupos sanguíneos, explicado de forma más o menos sencilla, podemos decir que los grupos sanguíneos son sustancias que encontramos unidas a la membrana de muchas células presentes en nuestro organismo. Entre estas células, por ejemplo, nos encontramos los glóbulos rojos o hematíes sobre los que te hablábamos al comienzo de esta nota. Y, precisamente, estas sustancias son las que determinan el grupo sanguíneo que tiene la persona, y por tanto, la compatibilidad que existe a la hora de llevar a cabo las transfusiones de sangre. En este sentido, si bien es cierto que existen muchos grupos sanguíneos, 2 son los más frecuentes o importantes: el grupo AB y el grupo RH. Grupos sangre. El grupo sanguíneo AB, se trata de un grupo sanguíneo en el que son los azúcares los que lo determinan. Dependiendo de su composición, nos encontramos con 4 grupos dentro del propio grupo AB: A, B, AB. Los grupos OIA son los más frecuentes, con una frecuencia estimada de un 45% para el primero y de un 40% para el segundo. Por otro lado, como comentábamos, distinguimos los otros 2 grupos cuya frecuencia es mucho mayor, un 11% para el grupo B y un 4% para el grupo AB. En el grupo A, los glóbulos rojos tienen el antígeno A y en su plasma encontramos el anticuerpo anti-B. En el grupo B, los glóbulos rojos tienen el antígeno B y en su plasma encontramos anticuerpos anti-A. En el grupo AB, el plasma no tiene ningún anticuerpo, pero presentan los 2 tipos de antígenos A y B. Y finalmente, en el grupo 0, sus glóbulos rojos no tienen antígenos, y su plasma presenta anticuerpos anti-A y anti-B. El grupo sanguíneo RH. Dentro de este grupo sanguíneo nos encontramos con otros 2 grupos, el RH positivo y el RH negativo. Los antígenos de este sistema son generalmente de naturaleza proteica, y para que este grupo sea positivo o negativo depende de que en la superficie del glóbulo rojo se encuentre dicha proteína. Así, si se encuentra presente será RH positivo, y si está ausente será RH negativo. De esta manera, una persona debe tener un grupo sanguíneo formado por la proteína A, B o las 2. Y además tendrá un RH positivo o negativo. Donación sangre. ¿A quién puedo donar sangre? Teniendo en cuenta todo lo indicado, no es lo mismo quién puede donar a quién y quién puede recibir dado que dependiendo del grupo sanguíneo ante el que nos encontremos podrá donar a un determinado grupo, pero sin embargo no podría recibir sangre de otros grupos.